lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien. Saludamos a nuestra audiencia, a los que suscriben, a los que discrepan y también a los que sufren. Había una leyenda en un bus, ¿no? Sufres porque me ves, decían algunos. Saludo también a los sufridores, que no les gusta. Cuando uno les hace caer en cuenta, no les gusta. Pero bueno, acá por ejemplo también tenía un mensaje, ¿no? Gracias, Andrés. En este punto el trámite de juicio político se está diluyendo en una maraña de argumentos jurídicos político-constitucionales, argumentos jurídico-constitucionales. Eso le termina quitando seriedad a los acusadores y le da un soplo de oxígeno al gobierno. Es que termina siendo así, pues. Y yo repito, el punto que planteo, ya vamos a hablar con los especialistas, porque uno al final no es abogado, sino periodista. Algo lee uno. ¿Ya? El punto es que quieren llevar a juicio político al presidente, háganlo con la seriedad que corresponde, con la solemnidad, con el rigor que corresponde, pues. No decir un día, cumplen los requisitos y 24 horas después, no han cumplido los requisitos, vayan, tómense los 3 días y completa. Entramos en materia con quienes saben de justamente estos menesteres. María Dolores Miño está aquí en nuestra mesa de trabajo junto a André Benavides, los dos juristas constitucionalistas. Además, les quiero agradecer a los doctores por acompañarnos y telemáticamente iba a venir presencialmente, pues se acordó que tenía pico y placa, doctor Ismael Quintana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Sí me escucha bien? Hola Fabricio, Lolo, André, a todos quienes están ahí en cabina. Un abrazo a la distancia, lamento eso, pero a veces nos pasa, así que me habría encantado, porque siempre es mejor estar presencialmente, pero creo que ahora la tecnología nos permite conectarnos de esta manera y al menos conversar un poco sobre estas travesuras que se hacen en la Asamblea Nacional. Vamos a hablar de eso con ustedes. Gracias, doctor. Le pregunto a Dolores Miño si son travesuras o no. Bienvenida, doctora. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. También saludar a André y a Ismael allá a la distancia. Yo creo que lo que estamos viendo es una muestra de algo que ya se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo y que no solamente se refleja en la forma como se ha tramitado algo tan importante como un juicio político, pero en muchos otros temas. Y es la falta de prolijidad de los asambleístas en general, porque siempre hay honrosas excepciones y hay que decirlo, a la hora de tratar cuestiones que son de elevado interés público. Ciertamente, lo que decíamos hace un momento, a cualquier persona en algún momento se le puede ir una coma, se le puede ir un punto, pero cuando esas cuestiones versan sobre la estabilidad de un gobierno, sobre la posibilidad de continuidad de un presidente en su lugar, creo que sí se lo tenían que haber tomado con un poco más de seriedad. Y estos errores que, si bien, como decíamos, algunos discutiendo en redes sociales, creo que no altera el contenido sustancial de la denuncia. Pero usted lo dijo, usted dijo que no había una alteración del contenido sustancial, pero entonces, ahí me detengo. ¿Por qué resulta que el lunes, para el CAL, había cumplimiento de requisitos y 24 horas después dicen, no, hay que pedirles que cumplan con los requisitos? Yo creo que es un tema de desprolijidad. Yo creo que habían errores de forma que mis colegas, André, creo que uno de ellos, lo han ido señalando progresivamente durante estos días, simplemente no se dieron cuenta. Y eso denota la desprolijidad, la poca seriedad y la poca importancia que muchos asambleístas les dan a temas tan trascendentales como este. Entonces, del momento que se empieza a hacer público el hecho de que hay artículos mal citados, el hecho de que se citaban normas que ya estaban reformadas, entonces creo yo que les entra la preocupación de una eventual negativa por parte de la Corte Constitucional a la hora de hacer el análisis de forma de la solicitud, y por eso prefieren darlo de baja. Pero es que son semanas de trabajo que se vienen a la basura y, sobre todo, resta, creo yo, credibilidad y seriedad al trabajo tan riguroso que en algo tan sensible tenía que haber hecho la Asamblea. Ahora, justamente ha citado usted a André Benavides. Fue André Benavides el abogado que primero generó esta alerta. Doctor, bienvenido. ¿Por dónde fue la alerta? Recuerden en la audiencia, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estimado Fabricio. Un cordial saludo para Lolo, para Ismael y por supuesto para todos los ciudadanos que nos miran y nos escuchan a través de Radio Sonorama. Lastimosamente en nuestro país las cosas se hacen a medias. Tú haces consultas populares a medias, haces amnistías a medias, por eso están entrampados, porque no saben si le pueden dar amnistía o no al señor Issa, y haces juicios políticos a medias.
Y en ese contexto es importante tomar en cuenta que no es que estás presentando una denuncia en una comisaría, estás presentando el juicio político en contra de la máxima autoridad de un Estado. Imagínese usted, Fabricio, que en el Congreso de Estados Unidos se den este tipo de circunstancias, que se citen mal los artículos. Si bien parecería que son cuestiones de forma, pero no están así. Y en ese sentido, Fabricio, yo creo que esta solicitud de juicio político nació enferma. Y nació enferma porque, primero, con un informe de una comisión que estaba investigando, que si bien es cierto, no es vinculante, pero ya nos daba indicios, trazaba la cancha donde iba a estar este juicio político. ¿Hablamos de la unidad de técnica legislativa o del informe de la Comisión Ocasional? El informe del Gran Padrino. Okay. Ya nos daba indicios, ya sabemos por dónde va a estar la cancha. Y era un informe que era un meme, hay que decirlo así, que tenía errores de bulto. Y parece que más bien fue un globo de ensayo para que la opinión pública, el foro jurídico, la academia, les diga, vean, no vayan por ahí, vayan por acá. Y a la final terminaron corrigiendo en algo. Posterior a ello, presentan el juicio político, pero tú no te vas a equivocar en la foja 1, citando el artículo 131 en lugar del 129. ¿Eso qué significa? Que lo hicieron de una manera tan irresponsable, tan flexible, que hicieron copy-paste de juicios políticos en contra de ministros de Estado. Pero alguien le va a decir que esa foja fue corregida pocas horas después del mismo día, cerca de la medianoche, invocando esto que ustedes los abogados conocen, le llaman el lapsus calami o calami, no sé cómo es. Así es. Y esta foja que estoy señalando es la que publiqué en Twitter y causó el revuelo. Hicieron el lapsus calami. Y ahí tenemos primer vicio en el procedimiento. Porque el 129 de la Constitución nos dice, a ver, tú puedes seguir juicio político en contra del primer mandatario con el respaldo, bajo la solicitud de al menos 1/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Entonces, estamos hablando que 1/3 son los solicitantes, no los 4 que están en este momento dando la cara y diciendo nosotros presentamos y los demás nos respaldaron. No, son el 1/3. Así que si tú querías corregir el famoso lapsus calami, debían firmar los 58-59 asambleístas. Vicio de procedimiento. Posterior a ello ya vimos que nuestra Asamblea Nacional corrigió en el camino. Y yo ya había detectado este defecto y dije, bueno, veamos qué pasa. Y claro, piden un informe a la Unidad de Técnica Legislativa, que como tú bien señalas, Fabricio, no está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y para ganar algo de tiempo, darle un poco más de seriedad, sustento, condumio, dijeron, no, la solicitud de juicio político es impecable, cumple con todos los requisitos. Pero después nos damos cuenta que la solicitud, cuando tú vas a singularizar la infracción, y eso es importante tomar en cuenta, no es cuestión de decir, cometió concusión, peculado, vaya, busquen el COIP, no es así. Uno tiene que decir qué artículo del COIP se estaba empleando, porque ahí está el alcance del tipo penal. Y tú no puedes citar artículos que ya fueron reformados. Y tanta es, en este caso, la omisión de nuestra Asamblea Nacional, ni siquiera abrir bien la norma, que citan este tipo de artículos. Que en efecto puede causar algún tipo de problema en la Corte Constitucional. Sí, es discutible, es discutible. Yo creo que existe ahí una insuficiente tipicidad. Porque uno, cuando va a ejercer el derecho a la defensa, al menos tienes que saber de qué se te está acusando. Pero esos son errores, doctor, para darle paso a Ismael Quintana. ¿Son errores de forma que pueden incidir en el fondo o esa forma no incide en el fondo? En mi opinión, sí podría incidir en el fondo. Correcto. Y solo quiero acabar con una doctor. cuestión. Deme 30 segundos. Dele, doctor. Finalmente, parece que la Asamblea Nacional no he estado tan equivocado yo, porque el día de ayer reconsideró y dijo, bueno, mandemos a completar. ¿Completar qué? Y aquí vamos con dos cuestiones. La primera, el plazo para conocer el juicio político y llevar a admisibilidad ya precluyó. ¿Usted sí cree que hay preclusión en esto? Por supuesto. Y existe ahí un vicio en el procedimiento. Hay juristas que consideran que aquí no hay preclusión. Hay vicio en el procedimiento. Y lo otro que es importante tomar en cuenta. Ayer resuelven y dice, bueno, vaya a completar, pero vaya a completar ¿qué? Dice la fundamentación, pero eso es el todo y la nada. Entonces, claramente vemos que nuestra Asamblea no da pie con bola, y en ese sentido, y con esto concluyo, Fabricio,
el juicio político nació enfermo y tú tenías dos posibilidades: que vaya enfermo a la Corte Constitucional o de una vez lo matabas en el propio Consejo de Administración Legislativa. Para mí prácticamente lo mataste, porque con este vicio en el procedimiento, ojo con esto, en el dictamen del caso Glass, la Corte Constitucional dijo que es un segundo filtro para garantizar, controlar la primera fase de admisibilidad. Y aquí ya está precluido el término. Correcto, doctor. Solamente antes de pasar a don Ismael Quintana, una cosa que decía Dolores Miño. A ver, André Benavides dice que son errores de forma que sí inciden en el fondo. Usted entiendo que tiene una postura distinta. Errores de forma que no inciden en el fondo. Con respecto a los artículos, porque si uno revisa los artículos reformados, uno va a ver que coincide como el número de artículo, con el delito, y que hay unos cambios dentro del artículo que serían las modificaciones y estas reformas que se han hecho después. Mi criterio es que como se mantienen los artículos, los numerados, digamos, y las denominaciones de los delitos cometidos, no habría ningún problema. Las palabras que cambian dentro, a mi criterio, no incidirían en la calificación que se ha hecho desde la Asamblea. Sin embargo, no sabemos, porque como no hay un precedente similar, porque evidentemente no puede haber un precedente de algo tan absurdo como lo que estamos viviendo ahora, sería... tendríamos que ver qué dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional eventualmente podría considerar aquello como un error de forma o como un vicio de forma. Que no incide en el fondo. Podría decir que es un trámite, que es un error de procedimiento, y eventualmente podría dárselo de baja. Podría decir lo que está diciendo André, decir que en realidad hay una incorrecta caracterización porque estas normas ya ni siquiera están vigentes, entonces en base a qué se le está acusando. Pero lo que yo sostengo es que en realidad en el fondo las normas se mantienen en su esencia. Esto estamos, cuando hay dos abogados, hay tres opiniones más. Claro, yo sostengo que no cabe en el fondo, pero habría que ver qué hace la Corte Constitucional una vez enfrentada la situación sui generis, definitivamente que tendría que enfrentar con estos errores que ha cometido la Asamblea. Aquí hay dos abogados con tres opiniones. Vamos al tercer abogado a ver si hay cuatro opiniones. Doctor Ismael Quintana, André Benavides dice que en estas condiciones el proceso de juicio político nació enfermo. ¿Usted cómo le ve, doctor Quintana? A ver, yo creo que sí se han cometido errores torpes en la acusación constitucional, principalmente en lo que tiene que ver con esta enunciación de normas. Para nadie es un secreto que ha habido una equivocación, lo han reconocido quienes han asesorado en la elaboración de este documento, quienes han elaborado, que finalmente son los equipos de cada uno de los asambleístas proponentes. Me parece que hay un error en la cita de las normas penales que establecen los delitos de concusión y de peculado, pero me parece también que la opinión está cometiendo un error al quedarse en la discusión formal. Finalmente yo concibo esto como errores grotescos, groseros, vergonzosos, sí, que demuestran la liviandad, la ligereza con la que la Asamblea Nacional se está tomando un tema de fiscalización tan serio como es la pretensión de un juicio político presidencial, pero errores que a la larga no es que deberían, es que deben, si es que esto prosperase y la legislatura insistiera en enviar la acusación constitucional con ese contenido, con esas equivocaciones formales a la Corte tendría que subsanarlas. Es decir, hay una regla muy clara, la regla Iura Novit Curia, que le permitiría a la Corte, que además en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene norma expresa, artículo 4, número 13, la posibilidad de suplir las equivocaciones al momento de invocar normas o las omisiones jurídicas en las que pueda incurrir la legislatura al momento de formular la acusación constitucional. Es decir, es una regla lo suficientemente amplia. Ha sido abiertamente utilizada por la actual Corte en muchos casos. Fíjese usted que usted va a encontrar casos en los cuales alguien presenta ante la Corte yo vi un caso revisando el registro oficial, un caso en el cual se presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión y la Corte en el trámite del caso, aplicando, yo le diría mal, la regla Iura Novit Curia, cambió el contenido y la naturaleza de la acción y dijo, no, esto no es acción de inconstitucionalidad por omisión para mí, esto es una acción de incumplimiento de sentencia, voy a cambiar el procedimiento. Fíjese lo que ha hecho la Corte. Y le corrijo ese error a la parte procesal que me vino a mal plantear una acción constitucional. A ese extremo ha llevado la Corte la aplicación de la regla Iura Novit Curia con una laxitud tremenda, de tal manera que
si uno mira esos antecedentes, uno diría, bueno, estos errores de carpintería que son, insisto, vergonzosos. Yo en eso no voy a discrepar con André ni con Lolo, en el sentido de que se han tomado a la ligera la elaboración de esta acusación constitucional y se han dejado ver las costuras en cuestiones que son francamente elementales, como son diferenciar el juicio político presidencial del juicio político para la generalidad de funcionarios públicos, y de no tener, en todo caso, la prolijidad de abrir Fiel Web o cualquier otra plataforma judicial, descargarse el Código Orgánico Integral Penal vigente y fotocopiar la norma que está vigente. Ahora, eso hace que el juicio político pierda fundamento, pierda sustento, o que no haya tipicidad. ¿Por qué lo dice, doctor? Yo me acuerdo. El peculado y la concusión siguen siendo delitos tipificados exactamente en el mismo artículo. Creo que es, perdón si me equivoco, lapsus calami. Ya que está de moda. Creo que es el 281 y el 278. André, que maneja los temas penales, me sabrá corregir si son esos. Pero finalmente son conductas que siguen estando tipificadas como delitos en el Código Orgánico Integral Penal. No es que al presidente se le está imputando tampoco una responsabilidad penal. Es decir, en esto también hay que separar las cosas. La Corte claramente ha distinguido lo que es el control político, sus alcances y su naturaleza, de lo que es el proceso jurisdiccional. Entonces, y lo voy a decir con mucho respeto, porque los colegas penalistas han pretendido traer a la arena del derecho constitucional estándares probatorios propios del derecho penal. Esto no se trata, y lo ha dicho la Corte, de un proceso con apreciaciones objetivas, que son las que rigen a los procesos de carácter jurisdiccional, muy propiamente a los penales. Es un proceso con apreciaciones subjetivas que debe cumplir mínimos parámetros, sí. ¿Está enunciada, está singularizada la infracción penal? Sí, por más equivocación que se haya dado en el momento de citar una norma que no era la vigente a la actualidad, sino la que estuvo vigente entre 2014 Correcto. Y febrero de 2021. Entonces, en ese sentido, me parece que son cuestiones que, aunque hubiesen ido de la manera en que se pretendía enviar, ventajosamente no va a ocurrir, para no darle a la Corte tal vez elementos formales con los cuales pudiese desestimar la acusación constitucional. Ventajosamente no van a ir, eso se va a corregir en la propia esfera legislativa. Yo saludo al menos que haya habido esa luz de sensatez en el Consejo de Administración Legislativa de no insistir, de no seguir coleccionando errores que probablemente hubiesen sido observados por la Corte. Ahora, también una cuestión, porque acá nos encanta inventarnos los procedimientos. Esto de que el plazo precluyó, yo leí por ahí a un colega, Santillán, lo digo con mucho respeto, el tema de que el plazo precluyó. Usted habla del doctor Pablo Santillán Paredes. Sí, y Andrea replicaba. André también, el doctor Benavides también lo ha citado. ¿Usted cree que no aplica la preclusión en este caso? Perdón, ¿dónde hay preclusión en una norma donde lo que indica claramente es que el presidente de la Asamblea Nacional, y dice así el 88 de la ley, tiene 3 días para poner en conocimiento del CAL la acusación constitucional? ¿Dónde dice en esa norma que el CAL tiene un plazo fatal para calificar o para verificar el cumplimiento de requisitos? Si usted revisa, ya que nos encanta comparar el procedimiento de juicio político del resto de funcionarios, del procedimiento especial para el presidente de la República, si usted toma el 80 de la ley versus el 88 también de la ley, hay una gran diferencia. Por ejemplo, si yo pretendo el juicio político a un ministro de Estado, el CAL sí tiene el plazo de 10 días, dice la ley, para verificar el cumplimiento de requisitos. En este caso no dice un plazo específico. No hay. Habla de los 3 días inicialmente para que el presidente de la Asamblea ponga en conocimiento del CAL, pero no dice que el CAL tiene un plazo fatal para resolver. Efectivamente. Y aunque la ley en el artículo 88 le diera un plazo, pongamos que fuese igual de 10 días, que no lo hay, como le digo, no se trata de un plazo fatal, porque los plazos fatales están sujetos a condiciones o a tiempos que se deben verificar. Correcto, por ejemplo, doctor. Que la ley de garantías diga que la Corte tiene 20 días para emitir el dictamen de constitucionalidad de las convocatorias a consultas populares, y que si no lo hacen esos 20 días hay dictamen ficto. Eso es plazo fatal. Ahí sí yo le podría decir, hay una especie de preclusión. Pero cuando usted no tiene un plazo, me parece que lo que ha hecho ayer el CAL es jurídica y procedimentalmente correcto. Tenía la posibilidad de rectificar la votación, lo ha hecho,
y lo que ha pedido es que los errores se corrijan. Correcto, Ahora, doctor. ahora, solo una cuestión. A ver, ciérrele ahí. Solo una cuestión. Dele. Solo una cuestión. Ahora, si es que ayer se ha cometido la ligereza en el caso de ni siquiera puntualizar cuáles son las cuestiones que se deben aclarar, completar y corregir, ahí sí seguimos coleccionando torpeza en el procedimiento, que lo único que sirven es para que el gobierno se agarre de estas cuestiones y también quienes hacemos opinión sigamos debatiendo, como de hecho lo estamos haciendo, sobre cuestiones periféricas de la acusación constitucional y ni siquiera hayamos podido entrar a debatir el contenido de los hechos que se le imputan al presidente. Ya mismo les voy a leer de nuevo lo que dijo la resolución de ayer aprobada por el CAL. André Benavides dice, Ismael Quintana, entre otras cosas, que no hay preclusión, que no hay plazo fatal. Usted tiene una tesis distinta. ¿Por qué? Así es. Afortunadamente yo participé dentro del procedimiento de reformas en el 2020 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y dentro del espíritu del legislador, justamente, y hasta recuerdo quién presentó el proyecto de ley, le doy nombre y apellido, Homero Castañer, presentó ese proyecto de ley justamente para evitar que el presidente de la legislatura se guarde los juicios políticos. Porque usted recordará, Fabricio, que antes llegaba la solicitud de juicio político y se lo engavetaba. Después el CAL conocía de 3 meses, 6 meses, después de 1 año, después de que la autoridad ya había salido. Por eso, por ejemplo, el juicio político al entonces ministra de Gobierno María Paula Romo se quedó 9 meses guardado en el archivo, o el juicio político al entonces ministro de Economía y Finanzas, el ministro Martínez, igualmente quedó ahí engavetado, como usted lo dice. Así es, y ese fue el espíritu del legislador y las reformas que hizo, tanto para autoridades que están reguladas en el 131, como en el caso de presidente y vicepresidente de la República. Si bien es cierto, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto de otras autoridades, se da un plazo más amplio, y eso se debe por el número de juicios políticos que se pueden plantear en contra de ministros, fiscales, etcétera, etcétera. Pero en el caso de presidente y vicepresidente de la República, se le dio este plazo de 3 días porque tenía que resolver, como quien dice, en caliente, ahí mismo, por justamente las implicaciones políticas que tiene un juicio político en contra del primer mandatario. Entonces, ese fue el espíritu del legislador. Ahora bien, en mi opinión, en los 3 días tú tienes que pronunciarte, admitiendo o mandando a completar en esos 3 días. Ahora, y hagámosle un símil con algunos procedimientos que se dan en la Asamblea Nacional y por qué precluyó y por qué no sería viable la reconsideración. Cuando usted presenta una ley calificada como urgente en materia económica, la Constitución le dice tiene 30 días Asamblea para pronunciarse. Supongamos que la Asamblea Nacional en 30 días no se pronuncia y digamos que al día 40 presenta una reconsideración. Ya no sería posible porque tú tienes 30 días para aprobar o negar una ley calificada como urgente en materia económica. Pero tú vas a decir, oye, ¿puedo reconsiderar en la misma sesión o en la siguiente? Sí, pero la siguiente sesión fue después de 10 días. Lo mismo pasa con la admisión. Pero en el caso de las leyes urgentes hay un plazo fatal que establece la Constitución, que son 30 días. Ahí no hay cómo irse más allá de eso. Así es, pero a mí me parece, y esa es mi interpretación, y yo creo que en este caso también el legislador no fue bastante prolijo en la redacción, pero en mi opinión esos 3 días son los 3 días en los cuales debe conocer y debe pronunciarse el Consejo de Administración. Pero verá, si uno lee el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo tengo acá a la mano, ya, también para comentar uno tiene que leer para tener un poquito de argumentos, es lo que yo trato de hacer sin evidentemente haber pasado por la universidad en las aulas de Derecho, pues me encanta el Derecho. Pero aquí, ¿qué dice el 88? Dice que el presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 3 días, pondrá en conocimiento del CAL la solicitud de enjuiciamiento político al presidente de la República. Una vez conocida la solicitud de verificado el cumplimiento de los requisitos, el CAL remitirá la misma a la Corte Constitucional. Pero aquí no dice que el CAL resolverá dentro de esos 3 días. Dice que en el plazo de 3 días, es lo que yo entiendo, el presidente de la Asamblea pondrá a consideración del CAL. Eso hizo Saquicela. Sí, y al renglón seguido dice, una vez conocida, ¿admite o manda a completar? Pero no dice dentro de los 3 días. Ahí tal vez ahí puede haber un tema de interpretación. Puede existir un tema de interpretación. Y como usted bien dice, Fabricio, donde hay 2 abogados, 3 opiniones,
Es la opinión de André Benavides, que puede estar bien o puede estar equivocada, pero al menos mi interpretación es que dentro de los 3 días había que hacerlo. Es esa, y de lo que yo conozco, ese fue el espíritu del legislador, porque yo estuve presente en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2019 fue esto, ¿no? Fue 2019, 2020 las reformas. De hecho, creo que fue diciembre de 2020 que se publicaron en registro oficial y entraron en vigencia justamente con el nuevo periodo legislativo. ¿Qué opina Dolores Miño sobre esta preclusión? ¿Existe o no? A ver, ciertamente no hay nada categórico en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que nos haga a nosotros afirmar que efectivamente hay una preclusión, porque como usted dice, Fabricio, no dice aquello. Lo que dice el artículo 88, y si es que me permiten leer, es, voy a tratar de ponerlo en términos sencillos, una vez que el Consejo de Administración Legislativa recibe el proyecto, lo que hace es enviarlo a la Corte Constitucional. Una opción es mandarlo a la Corte Constitucional. Si es que ve, dice el artículo 88, sí, que no se cumplen requisitos. Que no se cumplen los requisitos, y esta es otra parte que me parece interesante de analizarla. Si no se cumplen los requisitos, manda a completar, dice, y esto tendría, este periodo para completar son 3 días. Ahora, la pregunta que yo me hago también es, a mi criterio, no hay ningún plazo establecido de manera al menos categórica en el artículo 88. O sea, ¿usted coincide con el doctor Quintana? Yo coincido Discrepa con el doctor Benavides. Exactamente. Pero además hay una cosa que a mí me parece interesante y me voy a permitir leer. Dice, si es que el Consejo de Administración Legislativa establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que completen dentro del plazo de 3 días. Entonces, aquí la pregunta que tendríamos que hacernos a la luz de lo que ha pasado, de las particularidades que ha pasado con este juicio político del presidente Lasso, es ¿qué implica completar? Porque para mí completar, no sé cómo lo leen mis colegas, pero para mí completar no es corregir. Es cuando faltó algo, no es que corregir. No se puso, y no es corregir, y no es subsanar errores. Entonces, más bien yo no creo que hay una preclusión, lo que yo creo que hay es una imposibilidad a la luz del artículo 88 de andar corrigiendo errores, porque se supone que eso ya se habría hecho y se supone que un número considerable de asambleístas ya leyó esto y que dieron su firma de aprobación. Entonces, la duda que yo tengo es si es que se puede efectivamente hacer este proceso de corrección, que está dentro de los 3 días, para mí no hay duda, pero ¿qué implica completar? Para mí completar no es corregir, y la norma en ese sentido sí es clara cuando habla de completar. Vamos a hablar de eso tras la pausa para darle la palabra a Ismael Quintana. Estamos dialogando con Ismael Quintana de forma telemática y aquí presentes en la cabina María Dolores Miño y André Benavides. Interesantísima charla y bien dicen nuestros invitados, donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Hay 3 abogados más un periodista. ¿Cuántas opiniones hay? Y también las de los oyentes e internautas. Volvemos. No se vayan de nuestra sintonía, que seguimos charlando con nuestros invitados. Muy bien, 7:40 en la mañana. Póngame la resolución del CAL de ayer, Roberto Carlos, que justamente María Dolores Miño en la exposición anterior citaba que la norma dice, lo que dice la norma contenida en el artículo 88, en el segundo inciso del 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice que si el CAL establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo de 3 días. Y claro, aquí hay la discusión que ayer en la sesión del CAL la alertó la asambleísta Natalia Arias, hay que decirlo. Ella decía en su intervención, completar no es corregir. En las pantallas, para quienes lo siguen de modo telemático, consta el texto de la resolución aprobada con 5 votos a favor ayer en el CAL. En la parte pertinente dice, disponer a los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo. Dice, se proceda de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es lo que acabo de leer. Dentro del plazo de 3 días, al verificarse y establecerse que la misma no reúne los requisitos de ley, específicamente el requisito de estar debidamente fundamentada, y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República. Y luego en el artículo 2 se dispone la notificación a la Secretaría General a los mencionados legisladores. Gracias, Roberto Carlos. Ahí, por ejemplo, dice completar, pero planteaba Dolores Miño, no es lo mismo que corregir. ¿Cómo lee esto Ismael Quintana, doctor? Si puede prender el micrófono, doctor. No le escuchamos al doctor Quintana. No le escucho. ¿Hay algún problema? Mientras se soluciona el problema técnico con Ismael Quintana, le pregunto a María Dolores Miño, que esto es lo que usted había alertado. Dice completar,
pero se interpreta que podría ser corregir, doctora. En materia legal cabe la interpretación cuando el término no es claro o es ambiguo. O la discusión que teníamos hace un momento, no hay una afirmación o una negativa con respecto a este plazo, entonces tendríamos un margen, digamos, de interpretación. Pero cuando la palabra es precisa, como en este caso, creo yo, donde se habla de completar, para mí completar es faltó un requisito y les faltó un documento, no sé, tráiganlo para que quede completa la solicitud. Pero en este caso, lo que yo veo es que estamos frente a una solicitud que está completa, pero que contiene errores. Entonces, para que proceda lo que están haciendo ahora, debería decir el artículo completar o subsanar, completar o corregir. El problema es que la ley no dice subsanar. La ley no dice ni subsanar ni corregir, dice solamente completar. Entonces, ¿cómo se completa algo que está completo? Esto no está incompleto, lo que está es como plagado de errores que, según la lectura, digamos, muy estricta del artículo 88, ya en este momento sería muy tarde para corregir. André Benavides. Bueno, yo creo que el CAL, tratando de salvar los muebles el día de ayer, cometió un error, y coincido en este caso con Lolo, porque uno cuando dice, bueno, vas a completar es porque te faltó una firma. Vea, no está el 1/3, le faltaron 2 firmas, vaya, complete. O le faltó un documento, le faltó un papel, un requisito. Porque, claro, te faltó un formulario, se te quedó por ahí. Ya. Eso significaría completar. Ahora, en este caso yo creo que la acusación constitucional formalmente en los términos del 129 de la Constitución cumple esos requisitos. Sí, tienes el 1/3 de solicitantes, tienes anunciada la prueba, alguna prueba creo que también por ahí fue adjuntada, fundamentaste bien o mal, fundamentaste, dijiste, las causales son el 129 numeral 2, conclusión, peculado. O sea, hablamos de lo que dice el 87 de la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva, que dice, deben presentar el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, la prueba documental de que se disponga en ese momento y las firmas de respaldo de al menos la tercera parte de la Asamblea, que son 46. Acá se adjuntó con 59. Eso se completó, doctor. Se completó. Eso. Se completó. Ahora, ahí tenemos un problema y por qué digo que está viciado el procedimiento. Y coincido con la asambleísta Arias cuando decía, completar no es corregir. Porque eso supondría, supongamos, que mañana le metas otra causal de juicio político. Porque uno de los problemas de la resolución del CAL es que te dice, vea, fundamente bien, pero ¿de qué? Porque una cosa que hubiera dicho, sí, cometió peculado, pero no haces ninguna relación, singularización del hecho, de la tipificación, nada. Hubiera dicho, cometió peculado, ya, se acabó. Pero el CAL no te dice absolutamente nada. Es decir, que prácticamente podrían rehacer la solicitud de juicio político. Y quiero concluir con un tema, estimado Fabricio, y creo que la ciudadanía debe conocer. En el dictamen del caso Glass, si uno revisa la página 9, último párrafo, nos dice lo siguiente: en este marco, el rol de la Corte Constitucional en ejercicio de esta competencia, que es justamente este control de admisibilidad, es asegurar el procedimiento reforzado de admisibilidad previsto en la Constitución y leyes de la materia, y garantizar una revisión en caso de haber existido alguna omisión de tipo formal en el primer filtro de admisibilidad. En ese contexto, en mi interpretación, la Corte Constitucional sí va a entrar a revisar cómo fue el procedimiento dentro del Consejo de Administración Legislativa. O sea, no es que el CAL con ese antecedente, no es que simplemente, digamos, no es que la Corte con este antecedente del CAL, no es que solamente revisa si está la carga de la prueba, si están las 46 firmas de respaldo y si está la singularización de la acusación. Exactamente, porque dice omisión en el procedimiento. Y en este caso... Ya lo hizo en 2017. Yo creo que la Corte Constitucional tranquilamente puede revisar lo que ha hecho el Consejo de Administración Legislativa desde el momento que le llegó la solicitud de juicio político. ¿Qué piensa Ismael Quintana? Que ahora sí entiendo ya está solucionado el problemita de audio. Doctor, ¿me escucha? Sí, bueno, me parece que es una resolución donde se le da al asambleísta o a los asambleístas proponentes del juicio una disposición ambigua, porque eso de completar la fundamentación de la acusación constitucional es del todo y la nada. Es decir, francamente, yo en eso sí coincido con André y también con Lolo, en el sentido de que
A mí me parece que la fundamentación reúne los mínimos estándares para ser llevada a un análisis no solo en el CAL, sino también en la Corte Constitucional. Y lo que tenemos son otros problemas formales al momento de la invocación de la norma. De tal manera que yo creo que en esto sí hay un sobrepasamiento de la disposición del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Oposición Legislativa. Y ya en este punto, Fabricio, lo único que debería ocurrir es que esta acusación constitucional, tal como está, plagada de esta problemática. Tengo algún problema con el internet del doctor Ismael Quintana. Dolores Niño, ¿su apreciación sobre esto? A ver, yo creo que revisando nuevamente la sentencia de la Corte Constitucional, en el caso Glass, que creo que sería el precedente más reciente. Es el único que tenemos, además, ¿no? Sí. Con la nueva Constitución. Exactamente. Y también con la nueva conformación de la Corte Constitucional, digamos, en la época después de Trujillo, si se quiere. En este caso, la Corte Constitucional entiende que es un análisis de dos momentos. El primer momento es el análisis de las formalidades, y eso podría incluir, a mi criterio, el trámite o la observancia del trámite, según la ley, que hubiera ocurrido dentro de la Asamblea. Ese es, a mi criterio, lo que se entiende, lo que la Corte Constitucional entiende como el análisis de requisitos formales. Y luego hay una segunda parte donde la Corte Constitucional lo que hace es ver la concurrencia de los hechos que se alegan con las infracciones. Y la Corte además es muy categórica en hablar de infracciones y no delitos, lo separa bastante bien. Entonces este es un análisis en un segundo momento. De tal suerte que al tratarse la decisión de la Corte Constitucional de un mecanismo de control constitucional de las acciones legislativas a la luz de un juicio político, le corresponde a la Corte Constitucional verificar si efectivamente la Asamblea cumplió con todos los requisitos legales para tal efecto. Esa es su labor en este tipo de dictámenes. Entonces es perfectamente posible, creo yo, que la Corte Constitucional pudiera detectar alguna irregularidad durante todo ese proceso y a la luz de eso emitir un dictamen desfavorable, porque precisamente ese es el fin del dictamen en el caso del juicio político, verificar la constitucionalidad de la actuación del legislativo a la hora de plantear un juicio político. No sé si ya solucionamos el problema con Ismael Quintana. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, yo les escucho bien. Vea, doctor, déjeme agregarle algo más para después de usted darle la palabra a André Benavides, agregarle algo más sobre lo que dice María Dolores Niño. Y yo les pregunto a ustedes desde tal vez mi ignorancia, y ustedes obviamente desde su conocimiento de cómo funciona el aparato jurídico. La resolución o el dictamen de la Corte Constitucional de diciembre del 2017 sobre la intención de llevar a juicio político al entonces vicepresidente Jorge Glass se dio por otra corte, la corte que luego fue destituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. La actual corte podría no tomar en cuenta los criterios de la corte anterior respecto del caso Glass, o esa corte sobre el caso Glass ya sentó, como dicen ustedes los abogados, jurisprudencia, doctor Quintana. A ver, en principio está obligada la Corte a seguir sus propios precedentes en aplicación de la regla stare decisis. De hecho, si usted revisa el registro oficial donde se publican los fallos de la magistratura, en un sinnúmero de casos la Corte hace reenvío o se refiere a los fallos de la Corte que nosotros llamamos a modo de apodo la Corte Constitucional Cervecera. En otros casos, en cambio, la Corte ha decidido apartarse de ciertos estándares jurisprudenciales, pero cuando eso ocurre, que está claramente permitido en el artículo 2, número 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, lo debe hacer, dice la ley, de modo fundamental, de modo motivado. Es decir, no es que porque a mí me cae mal el precedente de Jorge Glass, dejo de invocarlo. Lo cierto es que ahora tenemos dos casos, el de Jorge Glass y el de Jorge Yunda, por si acaso, porque acá solo se invoca así a modo de precedente el caso de Jorge Glass. Claro, es el que tenemos directamente en materia de juicio político presidencial o vicepresidencial. Pero en el caso 2021 de Jorge Yunda, la Corte, nadie le pidió que se meta a analizar eso. La Corte fijó ciertos parámetros jurisprudenciales de lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica del control político a las distintas instancias ejecutivas. Lo hizo en el contexto de la remoción a Jorge Yunda por parte del Consejo Metropolitano, pero fíjese usted que la Corte asimiló el proceso de remoción
a los procesos de juicio político y a partir de eso fijó ciertos estándares que son prácticamente los mismos que se fijaron en 2017. Entonces, sí sería altamente llamativo que tomemos una decisión ahora diferente respecto de un presidente, sí, respecto de un presidente que a muchos no les gusta, cuando se tomaron otras decisiones respecto a los Jorges Glass y a los Jorges Yunda. Es decir, los parámetros rigurosos del juicio político deberían aplicar para el caso de Guillermo Lasso, pero los parámetros flexibles, ahí sí la subjetividad, la oportunidad, la confianza, entre otros elementos que están fijados, vuelvo a insistir, Fabricio, en los casos Glass y en los casos Yunda. Y en el caso Yunda es un caso emitido por esta Corte Constitucional, aunque ya no con la integración que actualmente tenemos, pero la línea jurisprudencial se ha mantenido. Entonces, si la Corte es respetuosa de sus propios precedentes, y en esto coincido plenamente con André y Lolo, en el sentido de que el control que hace la Corte abarca también todo este procedimiento previo tan engorroso que se ha dado en la legislatura al momento o desde el momento de la presentación de la acusación constitucional, pero si la Corte es respetuosa de sus precedentes con la acusación constitucional, incluso con los errores de bulto y de forma que están contenidos en la acusación constitucional en lo que tiene que ver con omisiones en la invocación o en la aplicación del derecho, la Corte los debería subsanar, no es que los podría, estaría obligada a subsanarlos en aplicación de la regla iura no curia y entrar a hacer un control de lo que le corresponde conforme al artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y si se aplican los estándares Glass y Yunda, le insisto, al menos por 2 de los 3 hechos, yo ya no me quedo en las formas, quisiera hablar de los hechos. 2 de los 3 hechos sí deberían merecer, a mi juicio, un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Hablamos de peculado y de conclusión. Hablo del hecho 1, donde se refiere al nombramiento de Luque Lecaro. Me parece que eso, tal vez sí, faltó mayor precisión jurídica de quienes han presentado la acusación constitucional en torno al deber que tenía el presidente de la República para evitar el cometimiento de la concusión, pero me parece que al menos reúne un estándar argumentativo mínimo, que es lo que exige el 148.2 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y me refiero al hecho 3, que tiene que ver con este entramado de corrupción que, según se dice en la acusación constitucional, se basa en un informe de Contraloría por unos contratos con una empresa de transporte petrolero y Flopec, donde se habla de un perjuicio de algunos millones al Estado, donde se habla de que el presidente supo de esas fechorías en Flopec y de que no tuvo la previsión de remover a Luque, que finalmente era el que coordinaba y presionaba, se dice en la acusación constitucional. No lo estoy diciendo yo por si acaso, yo no tengo obligación de probar porque no soy asambleísta, esos hechos. Ni siquiera la Corte tendría facultad de verificar la veracidad de esos hechos. Eso se debatirá en el procedimiento de juicio político. Correcto. El hecho número 2, respecto a Petroecuador, me parece que es súper flojo. Yo no calificaría el juicio político. Es lo de por peculado, esa razón. Peculado. Sí. El tema de Petroecuador, donde se habla de que Aguiar y el señorita Lo Cedeño estaban haciendo travesuras con recursos públicos, ese es un tema en el cual yo francamente no termino de encontrar una responsabilidad política del presidente Lasso por esos hechos, pero me parece que en los otros sí, aunque extraño mucho que se haya elaborado tal vez sí una fundamentación con mayor precisión jurídica que la que se hace en la acusación constitucional. Así que en buen romance, Fabricio, si la Corte decide apartarse del precedente Glass y apartarse o desdecirse del presidente Yunda, que sería francamente escandaloso, tendría que hacerlo al menos con buenos argumentos. Lo que pasa es que eso podría ser leído desde una arista política, en el sentido de que a los que nos caen mal les aplicamos flexibilidad de las reglas para llevarles al cadalso, y a los que nos caen súper bien, entonces rigurosidad extrema para evitar que sean encausados políticamente. Correcto, doctor. Correcto. Entro a la recta final, me quedan unos pocos minutos y no quiero dejar de preguntarles a nuestros invitados, porque hay una parte en la argumentación del pedido de juicio político donde se señala que mientras se lleve adelante el juicio político,
El presidente de la República no puede activar el 148 de la Constitución, que sería esto que se denomina popularmente la muerte cruzada. O sea, que el presidente emite el decreto ejecutivo disolviendo la Asamblea Nacional y obviamente una semana después convocando anticipadamente a elecciones. André Benavides, vamos a imaginarnos que sale de la Corte Constitucional con dictamen favorable de admisibilidad y comienza el procedimiento en la Comisión de Fiscalización. Pasan los 30 días en la Comisión de Fiscalización y bueno, hay el llamado al Pleno para el debate, el juicio político y después de unos días la votación. Y vamos a imaginarnos de que todo apunta a que habrá los 92 votos para una destitución del presidente de la República por la vía de juicio político. Mi pregunta es, André Benavides, ¿puede el presidente de la República en cualquier momento activar o no el 148 disolviendo la Asamblea o tiene un impedimento de suyo una vez que empiece el trámite de juicio político, como se señala en una de las argumentaciones del pedido de juicio político? Doctor Benavides. Uno de los mayores temores que tiene nuestra Asamblea Nacional es justamente que el presidente de la República firme el decreto ejecutivo de disolución de la legislatura. Y tal es así, estimado Fabricio, que si uno revisa las páginas 9, 10, 11 y 12, existe una argumentación jurídica del por qué el presidente de la República no debería emplear esta facultad constitucional. Incluso hacen algún tipo de interpretación de lo que debería ser entendido grave crisis política y conmoción interna en los términos de la disolución y que no serían los mismos del estado de excepción. Entonces, la preocupación y alerta está pendiente. Y respondiendo a su pregunta, Fabricio, en el artículo 148 de la Constitución no se establecen limitaciones para activar la disolución de la Asamblea Nacional. En tal virtud, suponiendo que pase el filtro de la Corte Constitucional, imaginándonos este escenario, ¿no? Suponiéndonos que ya están en la votación, el presidente de la República bastaría que firme el decreto ejecutivo. Obviamente que no puedes firmar cualquier cosa, al menos has de fundamentar algo, cuál es la causal, podría disolver a la Asamblea Nacional y en ese contexto llevar a cabo elecciones para completar periodo o elecciones anticipadas. Así que es una facultad totalmente, que no la pierde. Totalmente viable, una facultad que no pierde el presidente de la República. Y ojo con esto, el hiperpresidencialismo del 2008 podría hacer una mala jugada para quienes ahora están impulsando este juicio político. Y acabo con un tema, Fabricio. Algunos ya van a salir porque también conocido que existe aquí como una suerte de bloqueo, que presenta el juicio político bloqueado la facultad de muerte cruzada. Y no es descabellado, y ya me voy a adelantar porque aquí lo improbable es lo posible, nuestros asambleístas cuando ya pase el filtro de la Corte, también a la Corte le están pidiendo que interprete esto si puede o no activar la muerte cruzada, ojo, ¿no? Pero no me sorprendería que vayan a Paján, Manglar Alto, Huachi, y presenten medida cautelar para suspender esa atribución constitucional al presidente de la República. Entonces yo ya veo por dónde también podrían ir nuestros asambleístas. Correcto. Dolores Miño, ¿qué opinas sobre esta inquietud? En realidad, Fabricio, si se lee el artículo 148 de la Constitución, no hay nada que impida que bajo ciertos supuestos o bajo ciertos escenarios el presidente de la República no pueda activar la figura que se llama ordinariamente la muerte cruzada. Podría considerar que hay crisis política y la Constitución dice cuando considere que hay crisis política. Cuando considere que la Asamblea se ha arrogado funciones, que creo que no sería el caso, cuando incurren actos de obstrucción de gobernabilidad o causa una crisis política o cuando hay amenazas de la seguridad nacional. Yo creo que estos hechos podrían, bajo una buena argumentación, encuadrarse dentro de lo segundo, obstruir la gobernabilidad o causar una crisis política. Y no hay nada en realidad que impida, y el análisis aquel que presentó la Asamblea realmente es sorprendente porque no existe un asidero constitucional, normativo y mucho menos jurisprudencial para ello. Evidentemente hay la preocupación, me imagino yo, de que todo este ejercicio de llamar a juicio al presidente Lasso se vea obstruido por este mecanismo que sí tiene el presidente, pero creo que es suficientemente claro el artículo de la Constitución y la propia Corte Constitucional habla de aquello en el dictamen de constitucionalidad del juicio político a Jorge Glass y se refiere tanto al juicio político como a la muerte cruzada como mecanismos idóneos de control de entre funciones. Es decir, si bien el juicio político le habilita a la Asamblea a ejercer un control en base al principio de pesos y contrapesos de la Asamblea, igualmente la muerte cruzada es el mecanismo, digamos, equivalente donde el Ejecutivo puede ejercer
esta facultad de control sobre una asamblea que causaría alguna de estas tres causales del 148. Entonces, así como no hay límites en la potestad legislativa para plantear un juicio político, tampoco habría en la potestad ejecutiva de la muerte cruzada. Y cierro con Ismael Quintana, su reflexión para justamente finalizar este espacio, doctor Quintana, sobre esta inquietud que he planteado. A veces regresan como boomerang, ¿no es cierto? Cuando se elaboraba la Constitución de 2008, y como a nosotros nos encanta fotocopiar cosas de otros lados, aunque acá resultan a veces inaplicables, y nuestros asesores españoles de la Constituyente de Montecristi nos trajeron esta mala fotocopia de la famosa muerte cruzada, que tiene francamente un olor a parlamentarismo. Sí se advertía que en todo caso si íbamos a hacer la copia la hagamos completa con la Constitución española, es decir, de incluir una norma en la cual se impida al presidente de la República, en este caso, cuando se inicie lo que en España se llama cuestión de confianza y acá llamamos muerte cruzada o juicio político también, que el presidente pueda decretar la disolución parlamentaria. Pero como el que gobernaba en la época, el que está en Bélgica, era un tipo que pensaba que se iba a quedar eternamente en el poder, no le gustó esa cuestión, sacaron eso finalmente, eso está en las actas de discusión de la Constituyente de Montecristi por si acaso, y dejaron como está el 148 y el 130 de la Constitución. Claro, porque era un gobernante que en su momento pensaba que tal vez había gente que se le iba a descarriar y que un candadito en la Constitución le impediría a él que tal vez al enfrentar un juicio político le toque disolver la Asamblea Nacional. Entonces ahora que estas cuestiones se están prácticamente tornando una realidad, o al menos es una cuestión muy, muy probable que pudiese darse, yo creo, en el evento de que haya un dictamen advisorio en la Corte Constitucional del juicio político, hay que decirlo como es decir, la Constitución no establece ninguna prohibición, ninguna barrera en el sentido de que iniciado en contra del presidente un juicio político o incluso iniciado el procedimiento de destitución simple al amparo del artículo 130 de la Constitución, el jefe del Estado no pudiese suscribir porque a él básicamente le basta pedirle al secretario jurídico que le saque, como han dicho, debajo del cajón o de la almohada, porque 6 veces creo que ha dicho que el presidente duerme con el decreto de disolución parlamentaria, entonces lo firma y manda a la casa a la Asamblea Nacional. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Ahora, ¿lo puede hacer por cualquier razón? Es la pregunta. No. Hay 3 causales, ¿no? Grave crisis política y conmoción interna. A mí me parece que la activación de un juicio político no encuadra dentro de la generación de una grave crisis política y conmoción interna. Es una herramienta que está prevista en la Constitución, así que mientras se sigan los estándares constitucionales, yo no encuentro la grave crisis política y conmoción interna. No hay obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo por el hecho de que el Parlamento utilice, aunque lo está mal utilizando hasta aquí de lo que vemos, la herramienta de la fiscalización al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, y tampoco hay obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, ni mucho menos arrogación de funciones, para lo cual, en todo caso, dice la Constitución, se requeriría dictamen previo de la Corte Constitucional por esta causal de arrogación de funciones. Entonces, vea, tan fraudulento sería que se lleve a juicio político a un presidente sin tener realmente causales constitucionales para aquello, como que el presidente, para esquivar la moción de censura y destitución o un enjuiciamiento político, utilice o malutilice la herramienta de la muerte cruzada con la finalidad de anular una potestad constitucional de la legislatura. Eso, francamente, desde mi óptica, aunque se pudiese hacer, primero requeriría de causal y, en segundo lugar, sí nos generaría una discusión respecto a lo arbitrario o fraudulento que sería disolver una Asamblea Nacional porque el presidente está prácticamente fuera del cargo. Es decir, yo creo que si ese escenario se produce, vamos a tener un debate interesante respecto a este tema. La norma no está cerrada porque sí hay una facultad presidencial en el 148, tal como hay una facultad legislativa en el 120, número 9 de la Constitución. Así que, vea, la discusión no está cerrada, el presidente podría hacerlo, pero a mi modo de ver sería francamente un fraude a la Constitución disolver una Asamblea Nacional sin tener causal. Y yo creo que al día de hoy no hay causal. Correcto. Doctor Quintana, valoro su gentileza de atendernos telemáticamente. Muchas gracias. Gracias a María Dolores por la paciencia. Gracias a André Benavides por la gentileza de acompañarnos acá en esta interesantísima charla desde el punto de vista jurídico, porque esta ha sido una charla
jurídica, no política, jurídica sobre, obviamente, los escenarios vinculados al trámite del pedido de juicio político. Y por acá Ramiro Cabrera, que nos escribe de Setena, dice, muy interesante, dice, el diálogo con los invitados, pero ya me confunde, no sé a quién creer. Efectivamente, de estos debates surgen algunos criterios para enriquecer, obviamente, el análisis de cada uno de ustedes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.